Muy buenos días, estimados hermanos. Nos gozamos un día más en la presencia de nuestro Dios y damos gracias por este nuevo amanecer. La sincera devoción nos guía a la verdadera adoración. Presentamos la mesa de fe de la Iglesia Evangélica Internacional, los Soldados de la Cruz de Cristo. Hoy día viernes 5 de marzo del 2021. El tema lo redacta nuestro hermano Juan Daniel de la Vega bajo el título El Dios de lo Imposible. La lectura bíblica matutina la encontraremos en el libro de Ezequiel 37, los versículos del 1 al 6. La meridiana en el Salmo 15 y la vespertina en Mateo 19, versículo 26. La cadena de oración por los países y localidades la encontraremos en México, en San Antonio, Equiluch, y en Panamá, en la localidad de Cuervito. La lectura bíblica unida en el libro de Jueces, los capítulos 21, 22 y 23. Buscamos entonces en nuestras Biblias y nos ubicamos en el libro de Ezequiel, en la página 908 de la versión de Reina de Valera de 1909. Leemos así la palabra de nuestro buen Dios. 37 de Ezequiel 1 al 6. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y díjome: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: hueso seco, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dios nos bendiga a través de esta importante lectura de la palabra de nuestro Dios. Te invitamos a orar. Querido Dios, Padre Celestial, Dios de misericordia y de mucho amor, me humillo y me arrepiento con todo mi corazón. Pido el perdón de mis pecados y suplico tu misericordia a favor nuestro. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres nuestro Dios grande y maravilloso. Señor, suple nuestras necesidades de orden material. Vivimos en el planeta Tierra y necesitamos de cosas terrenas. También suple nuestras necesidades de orden espiritual, porque tenemos ansia de ir un día al cielo. Vivimos tiempos difíciles, tiempos donde las señales del fin son manifiestas, son claras, son presenciales. Por tanto, manifiéstate en este planeta Tierra. Ayuda a los enfermos. Permite que sean restaurados para honra y gloria de tu nombre. Envía a tu ángel sobre el planeta Tierra y trae sanidad y bendición al hombre. No es que merezcan nuestras obras tu gracia, sino por tu misericordia. Asiste de una manera especial a todos aquellos que escuchan el mensaje de salvación. Permite que este devocional llegue a muchos lugares, y al llegar a los distintos lugares, tú deposites en esos lugares bendición grande, mucha dirección de tu Espíritu Santo, de tal forma que todo lo que se necesite en ese lugar sea suplido por tu misericordia. Ayuda a tu iglesia. Comenzamos con el apóstol, los obispos, los oficiales, los hermanos encargados de los distintos países donde está establecida tu obra, y por supuesto los ministerios están en tus manos. Manifiéstate con poder sobre cada componente de tu iglesia. Llénanos más y más de tu gracia. Nos acordamos de nuestros amigos, sé con ellos.
Permite, Dios mío, que tu bendición repose sobre sus vidas y así ellos puedan comprender más y más el plan de salvación. Y si es tu misericordia, también un día alcancen la salvación para honra y gloria de tu nombre. Recibe nuestra oración, pues todo lo estamos suplicando en el glorioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, disfrutaremos de la preciosa lectura del devocional bajo el título El Dios de lo imposible. En el libro de Ezequiel nos habla de una de las más sobrecogedoras visiones de toda la Biblia. Ezequiel es sorprendido cuando Dios le hace una pregunta y me dijo: Hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Ezequiel 37:3. El sentido común hubiera podido notar que este lugar es el punto final de descanso de los restos humanos, luego que la vida ha dejado de ser. Ese valle era solo un lugar en donde estaban depositados los restos de las personas que alguna vez habían vivido. Los huesos bien secos demostraban que su tiempo había terminado hace mucho. Sin embargo, para Dios este valle era una posibilidad, porque para Él no hay nada imposible. Hay situaciones en la vida que se tornan en verdadero imposible ante nuestros ojos. En la vida nos enfrentaremos más de una vez a circunstancias insuperables cuya solución solo descansará en las respuestas que el Señor pueda proveer y en su soberanía, sabiduría, misericordia y poder. Hay momentos en los que nos llenaremos de cuestionamiento y parecerá que desaparecen todas nuestras certezas y todas nuestras fuerzas son nada para enfrentar lo que tenemos delante. Allí es cuando el Señor de lo imposible hace su aparición. Pensamiento: con Dios todas las cosas son posibles. Dios nos bendiga a través de ese precioso tema del devocional. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu a un valle. En el valle había una gran cantidad de huesos que estaban muy secos en verdad. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos vivirán. Yo le dije: oh Jehová, tú lo sabes. Y me dijo: profetiza a esos huesos, le dirás: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y yo profeticé como Dios me ordenó, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y hubo un temblor, y grande fue mi sorpresa. Cada hueso con su hueso se juntaba. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos vivirán. Yo le dije: oh Jehová, tú lo sabes. Y me dijo: profetiza a esos huesos, le dirás: huesos secos, oíd palabra de Jehová.
vida, sopla sobre estos muertos y vivirá. Y me dijo, hijo de hombre, esos huesos vivirán. Yo le dije, oh Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, profetiza, a esos huesos le dirás, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios nos sorprende de una manera sobrenatural cuando nos atrevemos a creer en Él. Él es la fuente de todo lo que necesitamos, tanto en el orden espiritual como en el orden material. Nosotros nos empeñamos en darle solución a nuestras necesidades y en un gran número de veces no encontramos la solución. Llega el momento en que nos cansamos de buscar resolver los problemas en el matrimonio, arreglar las relaciones con los hijos, salir de las crisis financieras, alcanzar santidad. Sin embargo, no sé cómo, ni se lo puedo explicar, pero cuando dependemos de Dios, Dios se las ingenia para ayudarnos en nuestras debilidades y conflictos. Pablo anima a los cristianos de Éfeso con estas palabras: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Efesios 3, versículo 20. El Señor hace valer su poder y gloria de la forma que soberanamente Él desea hacerlo, pero nos toca a nosotros creer que Él sabe cómo hacer las cosas y cuándo hacerlas. Hoy pretendemos hablarte sobre los recursos ilimitados de Dios para bendecir a los hijos del Dios que hace lo imposible posible. Quiero ilustrar esta verdad con dos ejemplos bíblicos tomados del Antiguo Testamento en los que vemos cómo Dios es capaz de hacer lo imposible. Agua de una roca. Éxodo 17 del 1 al 5. El pueblo murmura después de haber visto la gloria de Dios en el cruce del Mar Rojo y en la provisión del maná que Dios les daba. El pueblo de Dios tuvo sed y murmuró contra Moisés en Refidim. Ya el pueblo no confiaba en Dios como su proveedor y ahora veía a Moisés como su fuente de provisiones. Es muy peligroso cuando dejamos de depender de Dios y comenzamos a poner nuestra confianza en otras fuentes de provisiones: dinero, trabajo, relaciones humanas, habilidades, entre otras. El apóstol Pablo le dice a los filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19 y Mateo 6:33. El otro tema lo encontramos en Primera de Reyes 17 del 1 al 6. Cuervos que sustentan a un hombre. El profeta Elías predice una sequía de 3 años y medio en los días del rey Acab. Primera de Reyes 17:1. El propósito principal de esa sequía era demostrar que el falso dios Baal, considerado por los cananeos como el dios de la lluvia y de la fertilidad, era impotente ante el todopoderoso Dios de Israel. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósitos definidos. Elías recibe orientación muy precisa del Señor. Dios le dice: escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Primera de Reyes 17, 2, versículo 3. Elías no salió huyendo del rey Acab. Él se fue a la región de Judá porque Dios se lo ordenó. Fue un hombre que aprendió a sujetarse a la voluntad de Dios. Se movía cuando Dios se lo indicaba.
Elías tenía que moverse en fe, creer que Dios le sustentaría durante ese tiempo a pesar de que Dios rompía sus esquemas. El profeta prefirió obedecer. No se comportó como el muchacho que lo sientan de castigo, pero permanece de pie por dentro en total rebeldía. De igual manera, obedeció Felipe cuando Dios lo sacó de Samaria, donde estaba envuelto en una campaña evangelística poderosa. Hechos 8 del 6 al 13. Pero Dios le ordenó salir de Samaria e ir a hablarle a un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorarle. Hechos 8:27. El secreto de la victoria en la vida cristiana es sujetarse a la agenda de Dios. No es que Dios bendiga lo que yo hago, sino que yo hago lo que Dios bendice. Ahora bien, no quiero pasar por alto un detalle interesante en esta historia. El profeta Elías, y es que Dios personalmente toma las medidas necesarias para cuidar de su siervo Elías. El Señor le dice: yo he mandado a los cuervos, yo he ordenado que te den allí de comer. Y cuando lo redirige a Sarepta de Sidón, Dios le dice: y yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Primera de Reyes 17, versículo 9. Los cuervos son aves omnívoras que comen de todo. Hay varias especies de cuervo en Palestina. Se alimentan de carroña, carne corrompida, de insectos, de residuos alimentarios, de cereales, de frutas y de pequeños animales. Para los judíos, todas las especies de cuervo eran inmundos. Debía rechazarla y no comer sus carnes. Levítico 11:15. Por lo tanto, el que Dios usara estas aves para llevar carne y pan a Elías por la mañana y por la tarde constituía una evidencia más del poder soberano de Dios. Cierro mi reflexión recordándote que los recursos de Dios son ilimitados, que Dios hace lo imposible posible. Si Dios hizo brotar agua de una peña o roca para saciar la sed de aquel pueblo rebelde, demostrarle que Él estaba con ellos, cuánto más ahora el Señor está dispuesto a extender su mano a tu favor y a favor de tu familia y de la iglesia. Aviva tu fe y tu confianza en el Señor. Recordemos que si Dios usó a unos cuervos para sustentar a su siervo Elías, Dios puede usar lo menos que te imagina para sustentarte y bendecirte. Ahora deseamos que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro amado Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.